Hola, ¿qué tal, estimados galenos? Espero que todos se encuentren súper bien. El de hoy vamos a ver un tema de cardio, un tema interesante que sería pericarditis. Antes de empezar, me gustaría abrir un pequeño paréntesis solamente para expresar mis agradecimientos, expresar mi gratitud a lo que es el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, que gracias a que hice mi servicio ahí, me enamoré de la neuro. La verdad es que el doctor Sergio Moreno le agradezco muchísimo. Le mando un gran saludo, un gran abrazo. Siempre va a tener mi apoyo completo y mi admiración. Es una gran persona y sobre todo una persona muy humana. Igual a todos los demás que contribuyeron a mi formación durante el servicio social en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en Ciudad de México, les agradezco mucho a todos, de verdad no se imaginan lo feliz que me hace el hecho de poder finalizar mis estudios dentro de lo que fue este gran instituto. Terminando lo que es este paréntesis, vamos a empezar con lo que es el tema y vamos a abocarnos a estudiar pericarditis para el examen nacional a residencias médicas, ¿vale? Pericarditis es un tema vasto, es un tema muy grande que vamos a ver más adelante, que tiene muchísimas cosas de dónde sacar, pero siempre hay que reducir el tema a lo que nos van a preguntar, cosas de médico general. Obviamente hay que saber dos, tres cosas más allá que solamente medicina general, pero estas cosas son particularidades que pueden llegar a ser muy preguntables en el examen nacional y que en definitiva son muy distintivas y en este caso más de la pericarditis, ¿vale? Entonces vamos a empezar a ver el tema. Por ahí tengo el tema de miocarditis, denle una checada. Es un tema que se correlaciona mucho con esto, sobre todo porque las dos son inflamaciones de diferentes capas a nivel del corazón, pero en definitiva pericarditis es mucho más frecuente que la miocarditis, ¿vale? Entonces vamos a entrar a lo que es de lleno con el tema, empezando con lo que es la definición como siempre, ¿vale? Empezando con lo que es la definición, sabemos que es un síndrome inflamatorio que básicamente debuta con o sin derrame. Muchas de las veces se suele expresar con dolor torácico, además de esto, el dolor torácico se irradia clásicamente hacia lo que es el músculo trapecio, al cuello o al hombro, ¿vale? Muy importante esto del trapecio porque creo que es una singularidad, nunca hemos visto, o al menos no es algo que se menciona mucho en cardiología como esta irradiación específica a este músculo, ¿vale? Entonces, si nos dicen irradiación al trapecio, hay que pensar en una pericarditis, ¿vale? Además, se presenta con frote pericárdico. Pongo estos dos en rojo con el bordecito en amarillo porque son características muy distintivas. El dolor torácico y el frote pericárdico son la forma en la que va a venir nuestro caso clínico, ¿vale? Además de esto, puede llegar a provocar cambios en el electrocardiograma, esto muy importante, y desde ahorita quiero que sepan que a nivel electrocardiográfico va a simular a lo que es un síndrome coronario agudo. Ojo, es muy diferente una pericarditis a un síndrome coronario agudo. En una cuestión estamos hablando de una inflamación del pericardio y en otra estamos hablando de una interrupción del flujo sanguíneo, ¿vale? Entonces, a lo que me refiero con esto del electrocardiograma es que el patrón que se presenta es muy similar y ahorita vamos a ver por qué, ¿vale? Además de esto, hay elevación de biomarcadores inflamatorios. Esto también es importante. Puede llegar a haber inflamación y esto, pues obviamente, elevar incluso las enzimas cardíacas, como lo que sería la famosa CPKMB y lo que serán las troponinas. De hecho, más adelante vamos a ver que dentro de los estudios que tenemos que pedir para ir corroborando lo que es el diagnóstico, son este tipo de enzimas cardíacas, ¿vale? Entonces, contexto rápido, dos cosas que van a venir en el caso clínico, dolor torácico y frote pericárdico. Aquí también una cosa que podemos extraer de la definición que nos va a ayudar mucho es esto, el derrame. Sabemos que el derrame pericárdico es una de las formas en las que puede o no debutar lo que es una pericarditis. Entonces, una de las cuestiones para yo poder identificar un derrame pericárdico es el ecocardiograma, ¿vale? Entonces, el ECOT va a ser fundamental para el diagnóstico de lo que va a ser el derrame pericárdico y obviamente en el abordaje de toda la pericarditis, ¿vale? Más adelante vamos a ver una complicación que se considera una emergencia, que es el taponamiento cardíaco, que tiene una característica, una triada muy propia de lo que es esta enfermedad que ahorita vamos a ver, ¿vale? Si alguien se la sabe, vaya poniéndolo en los comentarios. Ahora, vamos a entrar a lo que es la epidemiología, donde tenemos que es un trastorno común, ya dijimos, mucho más común que las miocarditis, ¿no? Ya esto lo habíamos comentado. Se presenta más entre la edad de 41 y 60 años de edad. Esta edad también cambia un poquito. Hay que recordar que las miocarditis son un poquito más frecuentes en pacientes más jóvenes, generalmente pacientes deportistas, atletas. Esta enfermedad también puede llegar a pasar en atletas deportistas. Entonces, ambas en esa parte se correlacionan, pero la edad sí diferencia un poquito
poquito entre la miocarditis y la pericarditis, ¿vale? En cuanto a lo que es la mortalidad, esta tiene una mortalidad del 1.1% con tratamiento, ¿vale? Fíjense que sin tratamiento la mortalidad puede ser muy elevada y se exacerba hasta el 40%. Entonces es muchísimo y el tratamiento es muy sencillo. Vamos a ver más adelante que la base va a ser la colchicina y la aspirina. Básicamente ese va a ser el tratamiento base del paciente con pericarditis, ¿vale? Más adelante vamos a ver porque también se relaciona a pacientes embarazadas. De hecho, viene un apartado en la GPC que habla sobre esto. Vamos a ver qué se modifica ahí porque recuerden que la colchicina está contraindicada en lo que es el embarazo y la lactancia, ¿vale? Entonces vamos a empezar a ver un recuento anatómico de lo que sería el pericardio, sobre todo para poder entender la patología. Recuerden que si nosotros sabemos fisiología, sabemos fisiopato, sabemos anatomía, vamos a poder comprender casi cualquier enfermedad. Entonces el pericardio es esta capa fibrocerosa que recubre todo lo que es el corazón y los grandes vasos. Hay que recordar que es como una bolsa, es la manera más fácil de poderla entender. Tiene una estructura sacular y va a cubrir hasta los extremos superiores de los vasos que se encuentran en salientes del corazón, que son los grandes vasos, tanto la aorta, tanto lo que es la vena cava superior, lo que sería el tronco de la pulmonar. Entonces, eso tenerlo en contexto, ¿vale? E importante, la función de este en general son estas cuatro, más esta que tenemos acá arriba, separa, aísla para permitir el movimiento de lo que es el corazón. Básicamente es una estructura que tiene una capa fibrosa, ahorita vamos a ver cómo es que se distinguen esas dos capas, y lo que permite es que el corazón al estar aislado puede permitir un movimiento con facilidad, ¿vale? Si no tuviéramos esta capa o cuando la tenemos inflamada, como en el caso de la pericarditis, porque puede haber cualquier tipo de situación que la inflame, vamos a tener restricción a lo que es la relajación del corazón. De hecho, es una de las características distintivas, hay insuficiencia diastólica. Y pues evidentemente ese paciente se puede empezar a chocar por disfunción diastólica, ¿vale? Importante, otras funciones de lo que es el pericardio, la distribución de las fuerzas hidrostáticas, esto sobre todo para permitir el movimiento adecuado, impermeabilidad, esto pues relacionado al aislamiento que ya mencionábamos, la reducción de la fricción externa, esto sobre todo porque la capa pues básicamente protege de otras estructuras adyacentes que se van a encontrar en mediastino y la fijación, ¿vale? Importante, el pericardio funciona como un ligamento de sostén, entonces mantiene al corazón en su posición original para que éste no se esté moviendo y pues prácticamente esté totalmente sujeto, ¿vale? Importante. Dentro de lo que serían las capas del corazón, la verdad es que esto sí hay que recordarlo, sobre todo porque siempre es algo muy preguntable y que hay que saber, que es que tenemos tres capas fundamentales que podemos dividirlas incluso en cuatro, ¿no? A maneras simples tenemos lo que es el endocardio, que es la capa más interna de lo que es el corazón. Hay que recordar que el endocardio es una proyección del endotelio y el endocardio pues básicamente es súper importante para que la sangre no se pegue, no roce con lo que son las paredes ventriculares y auriculares y pues esto no vaya a generar distintas patologías. Sabemos que cuando el endocardio tiene algún tipo de problema como inflamación, como en una endocarditis infecciosa, puede haber incluso lo que son embolismos sépticos, ¿vale? Eso importante. En cuestión del miocardio, recuerden que el miocardio es la parte más gruesa de lo que sería la pared a nivel del corazón. ¿Esto por qué? Porque sabemos que la célula pues, que va a estar aquí es una célula muy especializada que es el cardiomiocito y este pues básicamente le va a suministrar la función principal del corazón que va a ser la función de bombeo, ¿vale? Eso hay que tenerlo muy muy en cuenta. Ya después verán lo que es los potenciales de acción, seguramente eso lo recordarán de fisiología y pues cómo funciona lo que es todo este potencial que se proyecta a nivel electrocardiográfico, ¿vale? Después, hacia periferia, vamos a tener dos capas hacia externo y una capa hacia interno, ¿vale? Hay que recordar que hay una capa que está adyacente a lo que sería el miocardio hacia externo, que es el epicardio. Muy importante, el epicardio es la capa visceral del pericardio seroso. El pericardio como tal, como bien les digo, es una estructura fibrocerosa. Entonces, tiene una capa que va a ser fibrosa y una capa que va a ser serosa. La capa fibrosa va a ser la más externa y va a ser la capa que realmente va a permitir el aislamiento, la separación de otros
los órganos del mediastino de lo que es el corazón, ¿vale? Y lo que es la capa serosa, esta última capa, esta última lámina, va a tener dos repliegues. Un repliegue que va a estar pegado al miocardio y un repliegue que va a estar pegado a lo que es el pericardio fibroso, ¿vale? Entonces tenemos una capa serosa de tipo visceral y una capa serosa de tipo parietal, ¿vale? Hay que recordar que la capa del pericardio seroso de tipo visceral se va a también llamar epicardio. De hecho, ese es el nombre más correcto con el cual hay que nombrarlo. Dentro de lo que serían estas dos capas del pericardio seroso, va a haber un pequeño espacio que se le conoce como la cavidad pericárdica. Sabemos que este es un espacio virtual o también conocidos como espacios potenciales, donde puede llegar a haber líquido. De hecho, lo más común es que haya líquido para que se permita el movimiento adecuado de lo que es el corazón. Importante, este líquido es algo fisiológico, como ustedes ya bien saben, pero es importante tener en cuenta que si se llena demasiado lo que es esa cavidad pericárdica, es cuando vamos a presentar un derrame pericárdico, ¿no? Incluso puede haber sangre por algún traumatismo, puede el paciente terminar con un taponamiento cardíaco, que hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? La cantidad normal máxima que puede llegar a haber en la cavidad pericárdica son 50 mililitros, ¿vale? La mínima que reporta la bibliografía son 15 mililitros, esto no viene en la GPC, entonces eso no se preocupen, no lo veo tan preguntable. Esto es más para que entendamos la patología per se y qué nos están preguntando, ¿vale? Entonces, una vez ya entendido la anatomía, ya habiendo visto todo este proceso de las capas, qué funciones tiene el pericardio y todo esto, ahora sí, vámonos a lo que nos interesa en cuestión de el ENAR, ¿vale? En cuanto a la etiología, tenemos tres reglas importantes hablando inicialmente de pericarditis, ¿vale? La primera es que se clasifica según si es infecciosa o no. Ojo con esto, la principal causa va a ser de etiología idiopática, pero esto es importante. La etiología idiopática va a hacer referencia a que sea posinfecciosa y la gran mayoría va a ser de estirpe viral. Vamos a ver más adelante que el mismo virus que se relaciona tanto para miocarditis en primer lugar, es el mismo que también se relaciona para pericarditis, que son los Coxsackie. Entonces, esos dos virus, ese virus, perdón, hay que tenerlo en cuenta tanto para miocarditis como para lo que sería pericarditis, ¿vale? Y obviamente, en su gran mayoría, como bien les digo, van a ser idiopáticas posinfecciosas. Ahorita vamos a ver esta tablita de acá, que está muy interesante, que lo podemos relacionar, ¿vale? La tercera regla que hay que tener en cuenta es que la etiología en países con economía emergente, básicamente países que no estén todavía desarrollados, que sean tercermundistas como México, la principal causa va a ser tuberculosis. Hay que recordar que Mycobacterium puede diseminarse, causarnos algo que se conoce como tuberculosis miliar y pues evidentemente a nivel cardíaco la repercusión que puede llegar a tener el paciente es una pericarditis secundaria a esta micobacteria, ¿vale? Entonces, dos cosas importantes: países en desarrollo, países tercermundistas, tuberculosis es la principal causa, pero por lo general, la manera en que nos lo van a preguntar y la manera en que más probablemente venga en el examen nacional va a ser esta que está aquí, ¿vale? Etiología número 1, idiopática posinfecciosa. Ahora, pasémonos a este cuadrito acá de este lado, donde quiero que veamos las causas etiológicas y el porcentaje. La primera, como ustedes ven aquí, es idiopática en un 60-70%, pero bien les digo, generalmente va a ser postinfecciosa, ¿vale? La causa infecciosa per se, y justamente aquí les remarco la palabra viral, es en un 20 a un 30% la etiología, ¿vale? Fíjense acá de este lado como los virus que principalmente nos da las tablas de la GPC son los enterovirus, ¿no? Donde tenemos el Coxsackie, el hechovirus, estos a tenerlos en consideración, sobre todo lo que es el virus Coxsackie. Entonces, eso es importante. Hay otras etiologías, claro, hay bacterianas, hay fúngicas, hay parasitarias, y ahorita vamos a hablar algo de las fúngicas respecto a pacientes inmunodeprimidos porque tienen mucha importancia en este tipo de pacientes, ¿vale? Enfermedades autoinmunes también tienen cierto porcentaje de presentarse en estos pacientes, 5 al 10%. Hay que ir recordando que la principal patología que se asocia es lupus eritematoso sistémico. Enfermedades pericárdicas neoplásicas, esto raro porque sabemos que los tumores primarios a nivel de corazón son raros y incluso las metástasis a corazón también son raras, pero hay que recordar que el principal tumor a nivel cardíaco que aparece principalmente en las aurículas son los mixomas auriculares, ¿vale? Aquí me brinqué enfermedades inflamatorias sistémicas y síndromes pericárdicos con lesión también pueden llegar a presentarse, incluso traumatismos por algún golpe, por alguna razón donde el paciente sufre un accidente y se golpea, por ejemplo, clásicamente el paciente que se golpea con el tablero del auto o con el volante, podemos llegar a presentar lo que es una pericarditis
pericarditis. Pacientes que hacen deporte de contacto, donde se golpean en la región del tórax anterior, también puede llegar a presentar el paciente lo que es una pericarditis, ¿vale? Y pues bueno, literalmente esto es lo que les digo. La etiología en pacientes se puede ser de tipo infecciosa o no infecciosa. En dado caso de que sea infecciosa, pues va a tener lo clásico, ¿no? Fiebre y leucocitosis, que como cualquier enfermedad, ¿no? Su síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿vale? Y fíjense, esta es la parte que me interesa, donde quiero que vean que el antecedente principal en este tipo de etiología es que la gran mayoría de pacientes tiene antecedente de una infección respiratoria alta o gastrointestinal previa a iniciar con el cuadro de pericarditis. Entonces, esto de importancia súper alta. Si nos preguntan pericarditis, la forma en la que va a venir en el caso clínico es esta de aquí, ¿vale? Cosa importante también, altamente relacionada a patología autoinmune. Esto sobre todo, ya se los había comentado, lupus, artritis reumatoide se relaciona, incluso lo que es esclerosis sistémica también se puede llegar a relacionar, ¿vale? Importante, vámonos con las causas fúngicas que les había mencionado. Hay que recordar estos dos agentes, Histoplasma capsulatum y Cándida, son los más frecuentes en pacientes inmunodeprimidos. Esto pues sí, la verdad es que es algo que parece obvio porque pues realmente sabemos que para tener una infección fúngica el paciente tiene que tener prácticamente su sistema inmune abolido y pues para que se pueda llegar a presentar lo que es esta enfermedad, ¿vale? Hay que recordar que el Histoplasma capsulatum se va a relacionar mucho a pacientes que van a entrar a cavernas, que van a entrar a zonas arqueológicas, a cuevas, sobre todo porque sabemos que quien básicamente transmite lo que es este hongo van a ser los murciélagos y específicamente en lo que es su popó, ¿vale? Entonces, clásicamente, un paciente que tiene Histoplasma capsulatum va a ser un paciente inmunodeprimido y un paciente que se dedique a expediciones como un arqueólogo, ¿vale? Entonces, eso importante a tenerlo en cuenta, ¿vale? Vámonos con lo siguiente, que sería el refuerzo nada más para que podamos ver esto de las causas autoinmunes. Fíjense, lupus eritematoso sistémico, hasta más del 50% llegan a presentar lo que es una pericarditis. Y esto, pues obviamente tiene razón. Sabemos que el lupus, por meramente definición, va a inflamar lo que son las serosas. Entonces, hay que recordar que la enfermedad per se va a conocer como serositis, ¿no? Incluso puede llegar a inflamar la serosa de las pleuras. Y bueno, eso lo vamos a conocer más como una pleuritis, ¿vale? Artritis reumatoide, esclerosis sistémica, también la que más hay que recordar es lupus eritematoso sistémico. Aquí les dejo a Selena Gómez para que se acuerden de esta patología, ¿sale? Y pues importante, ¿vale? Causa viral, ya dijimos, el virus Coxsackie, específicamente las cepas, la A9 y la B1 a la B4. Hay que recordar que casi siempre las cepas de Coxsackie de la clase B, de tanto del 1 al 4, son las que más se relacionan tanto a miocarditis como lo que sería pericarditis. Casi siempre las estirpes de Coxsackie A son para herpangina y son para una enfermedad exantemática que se conoce como síndrome de mano, pie, boca, ¿vale? Algunos antineoplásicos que también se asocian, como en el caso de lo que sería miocarditis, lo veo más importante para miocarditis. Aquí nada más hay que recordar y destacar que los antineoplásicos, como lo que son algunas antraciclinas, son cardiotóxicos, ¿vale? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Enfermedades metabólicas que también lo pueden causar, insuficiencia renal. Esta, fíjense cómo la cataloga la GPC como frecuente. Entonces, insuficiencia renal, pacientes que pueden llegar a ser pericarditis, ¿vale? Para que no se nos vaya a olvidar ahí. Y pues bueno, creo que en esa cuestión queda todo claro. Vámonos a lo siguiente, ¿vale? Entonces, siguiendo con lo posterior, tenemos que el desarrollo de complicaciones va a ser que 1 o 2% hacen tamponamiento cardíaco. Esto es importante porque sabemos que el tamponamiento cardíaco es una emergencia donde se tiene que llegar a hacer lo que es una evacuación de líquido pericárdico en agudo, ¿no? Una pericardiocentesis. Ahorita más adelante vamos a ver lo que se presenta clásicamente en el tamponamiento cardíaco, ¿vale? Además de esto, puede haber extensión a lo que es el miocardio y hay ciertos factores que nos da la GPC que aumentan el riesgo de que el paciente no solo haga una pericarditis, sino que haga una miopericarditis, ¿vale? Lo que aumenta el riesgo es el sexo masculino, adolescentes, fiebre, pacientes con arritmias, elevación del segmento CT, que ahorita vamos a ver esto y que en el principio de la clase les dije que había algo relacionado ahí con síndrome coronario agudo, que parece muy similar.
falta de colchicina en el tratamiento, uso temprano de esteroides y niveles elevados de PCR y BCG, que hay que recordar que estos dos son reactantes de fase aguda que se pueden usar para estimar cómo está el grado inflamatorio en cada paciente, ¿vale? Ojo importante, acuérdense que los reactantes de fase aguda no son específicos para pericarditis únicamente, sino que se pueden usar en cualquier enfermedad inflamatoria, ¿vale? 15% harán miocardiopatía, ¿vale? Esto es importante, 15% van a extenderse a lo que es al miocardio, o sea, van a hacer una miopericarditis, ¿vale? Entonces, números importantes, números a recordar, es mucho menos el riesgo de tamponamiento cardíaco, pero sí es considerable esto, 15% extensión a miocardio, ¿vale? Cosas importantes a recordar. Hay que recordar que la colchicina es un fármaco que tiene un mecanismo de acción muy particular. Hay que recordar que es un antimitótico y por esa razón no se tiene que dar en pacientes embarazadas ni en lactancia, ¿vale? Importante, también otra cosa de las complicaciones que se puede llegar a preguntar es la manera en que se clasifica lo que sería una pericarditis. Hay la recurrencia, el estado constrictivo, que esto lo vamos a conocer como una pericarditis constrictiva, que ahorita vamos a ver algo muy interesante de esto, y puede haber cronicidad, ¿vale? Entonces, ya una vez que hablamos de esto, vámonos a la clasificación de cómo es que vamos a catalogar a una pericarditis, ¿vale? Esto sí es importante, así que pongan mucha atención aquí. En el dado caso de una pericarditis crónica, vamos a tener que los síntomas se van a extender por más de 3 meses, ¿vale? Ese es el punto de corte. En el dado caso que tengamos una pericarditis aguda, una pericarditis de novo, va a ser un paciente que por alguna razón tuvo el dolor torácico clásico y el frote pericárdico. Además de esto, le podemos añadir que el paciente empezó con cambios electrocardiográficos, ahorita vamos a ver cuáles, y también además hizo algún tipo de derrame pericárdico o cualquier situación. Ya saben que el derrame puede o no estar presente, ¿vale? Otra cosa también es que si el paciente resolvió lo que fue la pericarditis y estuvo libre de síntomas en un intervalo de 4 a 6 semanas y de nuevo vuelve a presentar otra pericarditis, o sea, un periodo donde estuvo inicialmente, se quitó la pericarditis y vuelve a aparecer, eso lo vamos a conocer como una pericarditis recurrente, ¿vale? Muy importante eso. Hay otra definición última que le conocemos como la pericarditis incesante. La pericarditis incesante es cuando el paciente tiene síntomas por más a 4 a 6 semanas y pues obviamente ya después de 3 meses la vamos a conocer como crónica, ¿vale? Importante, casi siempre las pericarditis incesantes van a ser pacientes que no responden bien al tratamiento inicial. Generalmente, como bien les dije, a la colchicina y a la aspirina. Entonces ahorita vamos a ver medicamentos que se usan de segunda y tercera línea en dado caso de que tengamos este tipo de desenlaces, que evidentemente esto ya sería de segundo o tercer nivel, ¿vale? En cuanto a lo que es la pericarditis recurrente, fíjense que el 50% de las veces donde sucede esto, donde el paciente presenta una pericarditis, se le quitan los síntomas, está asintomático el paciente y de nuevo vuelve con pericarditis, el 50% de estos casos va a ser de causa inmunológica, cuestiones autoinmunes, pacientes con lupus, pacientes con AR, pacientes con esclerosis sistémica, ¿vale? Menos del 5% asociado a pericarditis recurrente son pacientes que tienen neoplasias o que son portadores del virus de VIH, ¿vale? Aquí les dejo pues clásicamente el fenotipo de una paciente con lupus, donde vemos ese clásico eritema en alas de mariposa, ¿vale? Para que no se nos vaya a olvidar. Entonces, recuento y muy importante para hacer una pausa y poderlo entender hasta aquí. Pericarditis de nuevo, básicamente un paciente que empieza con lo que es la sintomatología, ¿vale? Inicialmente. Ahora, ya entendiendo esto, para definir una pericarditis aguda, tenemos que cumplir estas 4 cosas, aunque el derrame pericárdico, que ahorita lo vamos a ver, puede o no estar, ¿vale? Entonces, tiene que tener el paciente dolor pericárdico o el dolor torácico, frote pericárdico, tiene que tener cambios en el electrocardiograma y puede o no tener derrame pericárdico. De hecho, ahorita en lo que sería el abordaje diagnóstico, se van a dar cuenta que esto es algo que evalúa y justamente aquí de este lado se los voy a poner. Criterios clínicos, dolor sugestivo, que sería el dolor torácico, ¿no? El frote pericárdico, los cambios en el electrocardiograma, el derrame pericárdico, ahí tenemos los 4, ¿no? Y nos dice el algoritmo, cumple 2 de 4 de estos, sí hay que pensar en lo que sea una pericarditis. En dado caso de que no los cumpla, pues hay que buscar algún diagnóstico diferencial, hay que abordar más a lo que es el paciente para empezar a ver si verdaderamente es una pericarditis o no lo es, ¿vale? Entonces, estas son 4 cosas importantes que vamos a tener que evaluar
evaluar cuando tengamos a todo paciente con pericarditis, ¿vale? Ahora, clínicamente, creo que esto ya es súper repetitivo porque pues ya básicamente desde la definición lo vimos esto, pero justamente eso es lo que nos va a hacer maestros en los temas. Ser repetitivos, de cierta manera, estar viéndolo y repasándolo. Acuérdense que la repetición espaciada es la clave del éxito para poder acordarse de muchos datos y sobre todo ahorita que estamos estudiando todos para el ENARM. Es algo fundamental y pues que hay que tener en cuenta, ¿vale? En cuanto a lo que es la clínica, tenemos el dolor precordial, el frote pericárdico, ya decíamos, los cambios en el electrocardiograma y el derrame pericárdico. Ahorita vamos a ver cuáles son estos cambios. Si alguien lo sabe, váyanos poniéndolos en los comentarios aquí en el canal de YouTube para que vayan viendo los demás qué es lo que se va a ir presentando, ¿vale? Además de esto, asociado a lo que sea el dolor precordial y al frote pericárdico, aquí les pongo algunas referencias adicionales de la GPC. Fíjense que nos dice la GPC en esta evidencia que está presente en más del 95% lo que es el dolor precordial. Típicamente es en agudo, es en la zona anterior del tórax y pues se irradia a los hombros, se exacerba con tos, con la respiración. Importante también, recuerden que una zona a la que se irradia, que nos dice la definición, es hacia el músculo trapecio, ¿vale? Esto clásicamente, ¿vale? Además de esto, mejora con la inclinación anterior del tórax. Esto fíjense que me recordó mucho, esto que subrayo en azul, a lo que son las crisis hipoxémicas que suceden en pacientes con tetralogía de Fallot. El niño tiene una crisis hipoxémica y se pone en esta posición genopectoral en cuclillas y pues el paciente mejora lo que es su estado de oxigenación. Básicamente pues se le quita toda la sintomatología. Entonces, obviamente, pues ocupan un tratamiento más avanzado, oxígeno, morfina. Ya saben que la morfina es lo que se usa en las crisis hipoxémicas de tetralogía de Fallot. Entonces, hay que tener eso en cuenta, ¿vale? En cuanto a lo que es el frote pericárdico, este está presente en el 20-35% de los casos. Ojo, no es siempre, pero sí es algo muy distintivo, ¿vale? Y es mejor escuchado con lo que es el diafragma del estetoscopio, en el borde external izquierdo con una sensibilidad del 95%, escuchándolo con lo que es el diafragma del estetos, ¿vale? Importante, el derrame pericárdico se presenta en el 60%. La verdad es que es algo que tampoco es que sea tan infrecuente, o sea, que sea el 60%, la verdad es que sí es un buen número. Y pues hay que tenerlo en cuenta. Ya saben, 1 a 2% de estos pacientes van a desarrollar tamponamiento cardíaco. Ahora, nada más aquí para reforzar y que no se nos vaya a olvidar esto. Hay que recordar que el líquido pericárdico normal son de 15 a 50 mililitros. Entonces, si yo tengo un derrame pericárdico, la definición per se va a ser un paciente que tiene más de 50 mililitros en su cavidad pericárdica, ¿vale? Ese va a ser el número distintivo que nos va a reportar el ecocardiograma, ¿vale? Entonces, eso tenerlo en cuenta. Bueno, los criterios clínicos, eso ya lo vimos en el abordaje. En cuanto a lo que sería la parte del electrocardiograma, ¿vale? Ya vimos la clínica, ahora vámonos a pasarnos al electro. Fíjense que se divide en fases y la característica aquí es que pasa muy similar a lo que sucede en un síndrome coronario agudo. Sabemos que en un síndrome coronario agudo, cuando hay elevación del segmento CT, hay una isquemia, una lesión que ya básicamente es transmural, ¿vale? Hay que recordar eso súper importante. En este caso, pasa lo mismo, se eleva lo que es el segmento CT, pero se eleva de manera cóncava. Quiero que vean esto que se ve por aquí, que la verdad es que llama muchísimo la atención. Les dejo aquí pues una figura cóncava para que no se les vaya a olvidar. Y fíjense que el PR se deprime. Entonces, depresión del PR y un ST elevado, pero de forma cóncava, hay que pensar que es una pericarditis, ¿vale? Esto también puede llegar a presentarse en lo que es una miocarditis. Entonces, tanto puede hacer referencia a la inflamación de pericardio como lo que es miocardio, ¿vale? Y fíjense que el estadio 1 es el más distintivo. En este caso, la gran mayoría de pacientes debutan con este estadio cuando tomamos un electrocardiograma. Se presentan en los primeros días hasta las 2 semanas y se presentan el 60-80% de pacientes. Es bastante, creo que es un número bastante considerable y que hay que tener en cuenta. Paciente con pericarditis, electro y buscar inmediatamente esto, ¿no? Cosa importante, el estadio 2 se da entre la primera y la tercera semana, según la GPC. Aquí lo que sucede es que la onda T empieza a disminuir de tamaño. Básicamente es como si volviera casi a lo que es la normalidad, aunque no es totalmente normal. El PR también vuelve a su estado original, o sea, básicamente pasa de estar deprimido a estar posicionado donde debe de estar. En el estadio 3, lo que es
La onda T se invierte, este se da entre la segunda y la tercera semana y finalmente en el estadio 4, que esto es a partir de 3 meses, hay una normalización de lo que es el electrocardiograma, ¿vale? ¿Qué es lo más característico que nos van a preguntar? El estadio 1, ¿vale? Elevación del segmento ST de manera cóncava y el PR deprimido, ¿vale? Ahora, ya sabiendo esto y pudiendo entenderlo, vámonos a lo que es el ecocardiograma. Hablando de lo que es el ecocardiograma, fíjense que este nos va a ayudar a identificar lo que es el derrame pericárdico y pues evidentemente también cuando tengamos un paciente con riesgo de taponamiento cardíaco. Entonces la clasificación que se usa aquí es la clasificación de Horowitz. La verdad es que en cardiología existen muchísimas clasificaciones que están bastante interesantes y siento que son muy funcionales. Está muy padre. La verdad es que cardio es, yo pienso que de mis materias favoritas, es literalmente una de las que más me gustan de toda la carrera, de todo lo que he visto en medicina, que la verdad es que tengo muy poca experiencia. Soy recién egresado apenas, entonces no es como que tenga mucha experiencia todavía. En este caso, la clasificación de Horowitz hace la clasificación de lo que es la ecocardiografía, ¿vale? Tenemos el derrame según el grado de lo que es el diámetro. Tenemos uno ligero cuando es menor de 10 milímetros, uno moderado cuando es de 10 a 20 milímetros, uno severo cuando es mayor de 20 milímetros. E importante, el muy severo es igual que el severo, pero a este se le agrega la compresión cardíaca. Y básicamente lo que va a suceder aquí es un colapso diastólico. Vamos a explicar esto para ver cómo es que sucede. El corazón sabemos que está recubierto por este pericardio y tenemos una cavidad donde de manera normal le habíamos dicho que tiene de 15 a 50 mililitros y esto permite que el corazón se mueva a voluntad. Pero cuando tenemos un exceso de líquido aquí o incluso tenemos lo que es sangre por un taponamiento cardíaco o cualquier situación, ¿qué va a pasar? Que el corazón va a estar tan apretado por la parte de afuera que el corazón para poder hacer una diástole, para poderse distender y generar lo que es esta precarga, que es cuando el corazón se llena por la succión de sangre en las venas cavas, vamos a tener problemas. Si un corazón no se llena de sangre, lo que va a terminar sucediendo es que no vamos a tener una adecuada fracción de eyección, no va a haber sangre que se va a ir a los pulmones a generar hematosis, básicamente todo va a empezar a disfuncionar, ¿vale? Esto es una verdadera emergencia y hay que recordar pues que el taponamiento cardíaco, que ahorita más adelante vamos a ver, va a presentar una triada clásica que es triada de Beck, ¿vale? Importante, ¿qué tipo de choque desarrollan los pacientes con tamponamiento cardíaco o con lo que sería pues un derrame pericárdico muy severo que ya tiene compresión cardíaca? Van a ser choques obstructivos, ¿vale? Hay 3 causas de choque obstructivo, se las voy a dejar aquí, ¿vale? El shock obstructivo tiene 3 causas, ¿vale? La primera que tenemos que pensar es el neumotórax, sobre todo neumotórax a tensión. El segundo que tenemos que pensar es el TEP, que es la tromboembolia pulmonar. De ese tema también ya tenemos clase. Y la última y tercera, y muy interesante, sería el taponamiento cardíaco, ¿vale? Entonces, esas 3 cosas son las que pueden generar con mayor facilidad lo que es un choque obstructivo, definiendo que el choque obstructivo se da por el aumento de lo que sería la poscarga, donde pues básicamente el corazón ya no va a poder ni relajarse y pues evidentemente para poder contraerse también le va a costar a lo que es este corazón, ¿vale? Van a estar las presiones súper aumentadas y pues básicamente va a haber un colapso cardiovascular, ¿vale? Recuerden que esto no es lo mismo a un fallo de bomba. En el fallo de bomba, pues básicamente el tipo de choque que se presenta es totalmente distinto. Sería un choque cardiogénico y la principal causa de choque cardiogénico es los síndromes coronarios agudos, específicamente el SICA con elevación del segmento ST, ¿vale? Entonces, creo que esto ya quedó claro, creo que ya podemos dejarlo por ahí, déjenlo apuntado, es algo que les va a ayudar mucho y que siento que si lo llevamos fresco para el nacional, sí puede hacer la diferencia con 2, 3 preguntitas, ¿vale? En cuanto a lo que son estudios adicionales, aquí importante, vamos a buscar para lo que sería la etiología. Evidentemente, si mi paciente llega con lo que es una urgencia como un taponamiento cardíaco, lo inicial que tengo que hacer es una pericardiocentesis, ¿vale? De hecho, ahorita vamos a ver esto acá de este lado y las indicaciones para hacer pericardiocentesis, ¿vale? Importante, estudios PCR, BCG, ya lo habíamos explicado, enzimas cardíacas igual, ¿cuáles? Troponinas, CPKMB también, enzima adenosin desaminidasa, acuérdense que la ADA nos va a ayudar a buscar lo que es TB, ¿vale? Esto lo podemos buscar incluso en lo que sería líquido cefalorraquídeo.
en pacientes con riesgo o que se piense que tiene meningitis tuberculosa, ¿vale? Los anticuerpos antinucleares, estos usados clásicamente para lo que sería lupus, algunos pacientes pueden llegar a debutar con el lupus presentando lo que es una pericarditis y serología para lo que sería VIH, sobre todo porque sabemos que en pacientes inmunocomprometidos se presentan etiologías más diversas, ¿vale? Importante, siempre realizar estudios de imagen en pericarditis constrictiva y pues realmente no solamente en pericarditis constrictiva, hay que hacerlos básicamente en todos, porque como ustedes ya se dieron cuenta, el ecocardiograma forma parte para buscar lo que es el derrame pericárdico inicial y ver si no se está complicando el paciente. ¿Qué estudios de imagen? Aparte de lo que sería el eco, tenemos la radiografía de tórax. En este caso nos dice la GPC que hay que tomar una póstero anterior y una lateral. Y fíjense, lo que me llama la atención en la radiografía, en este caso la radiografía póstero anterior, fíjense cómo todo lo que es la zona periférica del corazón se ve más blanca, ¿no? Bueno, en este caso, pues más radiopaca completamente, como si fuera un canal de riel, ¿no? Entonces, si vemos eso en una radiografía, hay que pensar que está inflamado todo lo que sería esa cavidad pericárdica, ¿vale? Además de esto, en la pericardiocentesis, aquí lo dejé muy delgadito, pero pues básicamente, déjenme, hago un zoom acá de este lado para ver si puedo acercarlo. Ok, bueno, no se puede. En este caso, lo voy a tratar de leer, la verdad es que no veo muy bien, pero se tiene que hacer una pericardiocentesis cuando pensemos en lo que es sospecha clínica de pericarditis bacteriana, tuberculosa, fúngica, básicamente una pericarditis de origen infeccioso. E importante también, recuerden que la la pericardiocentesis nos ayuda tanto como diagnóstico como lo que sería terapéutica, ¿vale? ¿Por qué diagnóstica? Porque básicamente podemos mandar a hacer citoquímico, de hecho hay que mandarlo a hacer, tinciones especiales, hay que mandar a hacer barra, hay que mandar a hacer gram, hay que hacer Papa Nicolau incluso, también se puede hacer ahí mismo tinciones especiales como Ciel Nielsen, que nos ayuda a buscar lo que son bacilos de la tuberculosis, buscar lo que es la presencia de adenosín desaminidasa, que aquí quiero que sepan que la ADA que nos reporta para sugestiva tuberculosis es más de 40 unidades sobre litro, ¿vale? Tinción Sil-Nielsen, esta ya la conocerán. Y el cultivo para micobacterias, que hay que recordar que existen dos cultivos para micobacterias, que sería el Middlebrook y el cultivo de Lowenstein-Jensen, ¿vale? Esos dos cultivos. Por ahí les voy a dejar una clase de cultivos que se usan para diferentes patologías, donde vemos eso más a profundidad, ¿vale? Además, también al líquido se le puede realizar, aparte de otro tipo de cultivos para la tuberculosis diferentes, se le puede realizar también lo que es una reacción en cadena de polimerasa para buscar específicamente la etiología en dado caso de que sea infecciosa, ¿no? Por ejemplo, buscar lo que es, no sé, lo que es el virus, la bacteria, si es un hongo, pues el hongo, ¿no? Entonces eso es importante. Además de esto, también podemos usar lo que es la tomografía y resonancia magnética como segunda línea. Importante, la tomografía es de mayor utilidad para definir imágenes calcificadas, ¿vale? Y la resonancia para ver inflamación, pequeñas zonas de derrame que a lo mejor no se alcanzan a ver con lo que es el ecocardiograma ni con la tomografía. Hay que recordar que la reso es un poco más sensible en lo que son los órganos para identificar este tipo de lesiones a mayor profundidad, ¿vale? Entendiendo estudios adicionales, vamos a ver ahora algo más a profundidad, que sería el taponamiento cardíaco. En este caso, los pacientes se van a presentar con lo que es triada de Beck. Hay que recordar que la triada de Beck clásicamente tiene tres cosas. La ingurgitación yugular, que es una de las cosas que podemos ver aquí en la imagen superior. Déjense la remarco, de este lado. Vamos a tener aparte lo que son ruidos cardíacos abolidos. Básicamente no se va a escuchar nada por la restricción y el colapso a nivel cardíaco. Y además de esto, finalmente, vamos a tener hipotensión, ¿vale? Va a ser un paciente que se va a empezar a chocar, un paciente que se va a empezar a distender sus venas, ruidos cardíacos apagados, y eso constituye la clásica triada de Beck. Básicamente, ¿qué es lo que sucede en el taponamiento? Sabemos que por este lado entraría lo que es la vena cava superior, por acá abajo entraría la vena cava inferior. Normalmente el líquido pericárdico no es tan elevado. Cuando hay muchísimo líquido pericárdico, pues el corazón no se puede mover y por ende, como bien dijimos, no se puede dar la precarga, ¿no? Si no se puede dar la precarga, y aquí está el punto fundamental, toda la sangre se va a empezar a quedar estancada en las venas cavas inicialmente.
Si de plano no se relaja el corazón, no entra sangre, no se llenan esos ventrículos, ¿qué va a pasar? Que se va a empezar a llenar lo que es la vena yugular interna hacia arriba y hacia abajo se va a empezar a llenar lo que son las venas hepáticas, ¿vale? Importante, fíjense en esta referencia de la GPC que la verdad es que describe muy bien lo que sucede. Buscar datos de tamponamiento en presencia de derrame pericárdico, dilatación de vena cava inferior y de las venas hepáticas, colapso de las cámaras cardíacas, evidentemente por la gran presión que tiene el pericardio de afuera hacia adentro del corazón. Y pues obviamente que haya variación en el tamaño de la respiración, porque sabemos que la dinámica cardiorrespiratoria es muy importante. Si el corazón no funciona y no puede enviar sangre hacia lo que serían los pulmones, pues también las cuestiones a nivel pulmonar se van a ver limitadas, ¿vale? Entonces, importante, tríada de Beck, 3 cosas: ingurgitación yugular, hipotensión arterial y finalmente los ruidos cardíacos abolidos, ¿vale? Apagados, muy importante eso. Y bueno, aquí vemos imágenes clásicas de una tomografía y una resonancia magnética. Nada más se las pongo por un dato interesante. Vemos aquí la estructura cardíaca, vemos de este lado todo lo que sería el derrame pericárdico señalado con las flechitas y el asterisco. Y fíjense cómo en la tomografía, gracias a las densidades Hounsfield, se puede saber si estamos hablando de un trasudado o si es un exudado, tomando en cuenta que los trasudados se producen por alteración en las fuerzas de Starling, mientras que los exudados se producen por inflamación, ya sea infecciosa, neoplásica, básicamente todo lo que causa inflamación y no tenga nada que ver con las fuerzas de Starling, ¿no? En este caso, menos de 10 unidades Hounsfield se va a asociar a trasudado, 20 a 60 unidades Hounsfield va a ser asociado a exudado. La gran mayoría va a ser de tipo exudativo porque sabemos que la causa principal son post-infecciosas, o sea, post-virales. Acuérdense que lo principal dentro del margen de todos los agentes infecciosos, la principal causa es de tipo viral, ¿vale? Y pues evidentemente, ¿no? Idiopática, post-infecciosa, en este caso, post-viral, ¿vale? Además de esto, podemos utilizar lo que es la resonancia magnética, que como bien les digo, se usa para identificar derrames muy pequeños. Evidentemente aquí tenemos un derrame muy grande, pero si en caso quisiéramos ver un derrame muy pequeñito, la resonancia magnética sería un estudio que se pudiera llegar a utilizar. Importante, el cateterismo cardíaco es la última línea de método cuando todos los métodos no invasivos no son concluyentes. No encontramos el derrame o cualquier otra situación, ahora sí ya se puede hacer lo que es un cateterismo cardíaco, que pues evidentemente esto ya va a ser invasivo, ¿vale? En cuanto a lo que es la pericarditis constrictiva, nada más les puse algo para que podamos recordarlo lo mejor posible si es que se llegara a preguntar, que la verdad es que fue muy difícil esta pregunta, pero lo característico en lo que es el ecocardiograma es el movimiento septal paradójico, ¿vale? Es lo que creo que es más rescatable en cuanto a lo que es la pericarditis constrictiva, ¿vale? Ahora, en cuestión de la pericardiocentesis, esto ya lo veíamos y les mencionaba algunas de las indicaciones. De hecho, justamente ya vimos estas indicaciones de manera indirecta, pero vamos a repasarlas. 3 indicaciones: precisar etiología, tamponamiento cardíaco será la segunda, y la tercera y la última, sospecha de pericarditis infecciosa, ¿vale? Esas son las 3 etiologías. Pues bueno, se hace guiada por ecocardiograma. La verdad es que este es un procedimiento que hay que tener mucha pericia cuando se tenga que realizar, porque es un procedimiento que puede llegar a tener varias complicaciones si no se hace de manera adecuada, ¿vale? Además de esto, se puede realizar lo que es una pericardioscopía con toma de biopsia en dado caso que tengamos un paciente con una etiología que no esté respondiendo a lo que es el tratamiento, ¿vale? Sea recurrente o sea una pericarditis crónica, que ya sabemos que eso es más de 3 meses, y en este caso se tiene que hacer una biopsia por pericardioscopía para ver qué es lo que está sucediendo a nivel histológico y pues darnos un enfoque más general de qué es lo que está sucediendo. Evidentemente esto va a ser raro, esto ya lo va a ser tercer nivel, porque pues es algo pues bastante invasivo y que no se hace prácticamente, yo creo que ni en segundo nivel, ¿vale? Vámonos con lo siguiente, y es que bueno, nada más aquí para complementar, no hay que usar diuréticos ni vasodilatadores para el taponamiento cardíaco. Hay que recordar que los medicamentos como por ejemplo que usamos para disminuir la presión intracraneal, como por ejemplo las soluciones hipertónicas, la cuestión del manitol, todos estos medicamentos hay que tenerlos en, pues sí, literalmente en este caso no usarlos porque pues ahí no hay evidencia científica de que por ejemplo el manitol o diuréticos como los de ASA, como la furosemida, vayan a funcionar para reducir lo que es el derrame pericárdico, ¿vale? Entonces, eso es importante.
En cuanto al tratamiento, siempre fundamental, restricción del ejercicio a todo paciente con pericarditis, atletas, en este caso suspender el ejercicio al menos 3 meses, evidentemente pues no tiene que ir a competiciones, no tiene que estar dentro de lo que son ejercicios de alto rendimiento durante un periodo de tiempo por esta razón, ¿vale? La primera línea farmacológica, entrando directamente a los medicamentos, ya lo dijimos, es el ácido acetil salicílico o AINE más lo que sería la colchicina. Además de esto, hay que dar protección gastroprotectora. ¿Por qué? Valga la redundancia. La colchicina, sabemos que los principales efectos adversos son gastrointestinales, dolor abdominal y diarrea. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, de preferencia dar gastroprotección. Y en cuanto a lo que sería la aspirina aquí y la colchicina, aquí les dejo las dosis y cómo se usa. Veo difícil que se pregunten esto de las dosis, entonces no les recomiendo que se lo aprendan así muy cañón, solamente pues léanlas y ténganlas por ahí por si acaso, ¿vale? Otros fármacos AINES que se pueden llegar a utilizar en dado caso que tengamos algún tipo de restricción a la aspirina, se puede usar indometacina e incluso se puede usar lo que es ibuprofeno. Muy importante, aquí sí, ahorita que veamos lo de embarazo y veamos el uso de AINES durante el embarazo, hay que tener en cuenta las semanas de gestación por el cierre del conducto arterioso de manera prematura, ¿vale? Ahorita eso lo vamos a ver adelante. Además de esto, como segunda línea tenemos los esteroides. Importante, nunca iniciar con estos como primera línea, siempre primero los AINES y la colchicina, contraindicados de manera inicial y únicamente los vamos a dar si falla la primera línea. No funcionó la aspirina, no funcionó la colchicina, ahora sí empezamos con lo que serían esteroides. Y en este caso, pues para usar se tiene que descartar causa infecciosa, ¿vale? Se tiene que verificar que el paciente no tenga una pericarditis infecciosa, que pues evidentemente en dado caso de eso, pues no los vamos a poder utilizar si ese es el caso, ¿vale? El medicamento que se usa es la prednisona, igual aquí les dejo la dosis, la verdad es que tampoco lo veo muy importante las dosis, solamente sepan que la prednisona es el medicamento que se usa. Y fíjense, en dado caso que fallen los esteroides, tenemos una tercera línea, que sería el tratamiento con inmunodepresores, azatoprina, inmunomoduladores, antivirales, la anakinra. Entonces hay que tenerlo en cuenta nada más. La verdad es que ya veo muy difícil esto que se pregunte. Como cuarta línea de tratamiento y como recurso prácticamente ya final, en dado caso de que pues básicamente esto se puede realizar en un centro especializado, sería la pericardiectomía, ¿vale? Entonces, este procedimiento es súper invasivo y pues evidentemente veo muy difícil que se llegue a preguntar. Sería el último recurso en dado caso de que no funcione la primera línea farmacológica, la segunda, la tercera y pues prácticamente dejarla hasta como cuarta este procedimiento, ¿vale? Ahora, ¿cuándo vamos a hospitalizar? Básicamente con que tenga un criterio de estos de acá, tanto sea mayor o sea menor, hay que hospitalizar, ¿vale? Vamos a verlos. Y bueno, de este lado tenemos fiebre mayor a 38 grados centígrados, inicio subagudo, derrame pericárdico severo, tamponamiento cardíaco, falta de respuesta a tratamiento con AINES después de una semana, miopericarditis, inmunosupresión, trauma, muy importante esto del trauma que ya mencionábamos, y tratamiento con anticoagulantes orales, ¿no? Evidentemente porque sabemos que el uso de lo que es la aspirina con anticoagulantes, pues ahí puede llegar a tener algunos problemas que evidentemente se tienen que estar revisando dentro de lo que es un centro hospitalario, ¿vale? Entonces, todo paciente con algún criterio de estos o un pronóstico adverso de alto riesgo, hay que hospitalizar. Básicamente, pues con que tenga uno, básicamente hay que meterlo a hospital. Siempre importante realizar eco de seguimiento para todos los complicados. Ahorita vamos a ver que la temporalidad va a ir cambiando, se tiene que hacer ECOG al mes, a los 6 meses y después a los 12 meses para pacientes con miopericarditis, pericarditis recurrente y una pericarditis complicada, ¿vale? Ahorita vamos a reforzar un poco esto en el seguimiento, ¿vale? Consideraciones en pericarditis recurrente, y esto sí tenerlo en cuenta. Pacientes con pericarditis recurrente deben tener seguimiento al menos 1 a 2 semanas después, evidentemente, para ir viendo cómo está evolucionando. 1 mes para evaluar la respuesta al tratamiento, solicitar obviamente estudios adicionales para ir checando cómo es que va este paciente. 15 al 30% van a desarrollar pericarditis recurrente o incesante. Entonces, es una cantidad bastante considerable y hay que recordar, la principal causa de que se presente una pericarditis recurrente, o sea, básicamente que el paciente tenga el primer brote de lo que es la pericarditis, se quite y de nuevo vuelva a empezar con pericarditis, son enfermedades autoinmunes, ¿vale? Básicamente la principal, el lupus eritematoso sistémico, ¿vale?
Ya para terminar y finalizar, las embarazadas con pericarditis, la principal causa en el embarazo es lupus en el embarazo, hasta en un 50%. Hay que recordar que las enfermedades autoinmunes causan mucho descontrol en, en las embarazadas e incluso para el desarrollo de enfermedades hipertensivas del embarazo, ¿no? Sabemos que uno de los más fuertes es que la paciente tenga alguna enfermedad inflamatoria a nivel reumatológico, ¿vale? Importante, la zona donde más donde más se presenta es en tercer trimestre. La manifestación más común es con afección pericárdica durante el embarazo y se presenta más con lo que sería derrame pericárdico focal, ¿vale? Esto es importante. Si nos preguntan qué es un derrame pericárdico focal, hay que pensar que este es el clásico de la paciente embarazada con pericarditis, ¿vale? Importante aquí lo del tercer trimestre, aproximadamente el 40% de lo que serían los embarazos con pericarditis van a presentarse en lo que es este trimestre. Generalmente es un derrame benigno y es muy discreto. Esto afortunadamente para todas las embarazadas. Y el método de elección va a ser ecocardiograma. Acuérdense que no radiografías en este caso porque tenemos riesgo de radiación a lo que sería el feto, ¿vale? Importante, AINES son medicamentos de primera línea hasta el segundo trimestre, específicamente suspender hasta la semana 20 de gestación. ¿Por qué? Porque ya mencionábamos que pueden ocasionar lo que es un cierre prematuro del conducto arterioso, ¿vale? Que esto es vital para la circulación fetal y que no tiene que estar cerrado, sino hasta que nazca lo que es el bebé. Incluso puede estar abierto un poquito después de que nazca el bebé hasta que cierra, ¿no? Aquí nada más rescatando parte de lo que sería esto que estamos viendo. Recuerden que la principal cardiopatía congénita en México es el síndrome de conducto arterioso persistente. La principal cardiopatía a nivel mundial es la comunicación interventricular y por lo general las cardiopatías son las malformaciones más asociadas a cualquier recién nacido que nazca con alguna cromosopatía, ¿no? Paciente con Down, paciente con Turner, paciente con, no sé, Cri-du-Chat, paciente con cualquier situación de estas de cromosopatías, van a tener cardiopatía adicional, ¿vale? Importante, contraindicada la colchicina, tanto en embarazo como en lactancia, e igual que los inmunodepresores, por obvias razones, y pues eso a tenerlo en cuenta, ¿vale? Referencia a todo paciente con pericarditis a segundo nivel, ¿vale? Básicamente todos tienen que ser evaluados por un especialista en cardiología. Nuestra chamba aquí es detectarla, empezar a sospecharla y poder enviar a los pacientes lo más pronto posible a un hospital de segundo nivel, ¿vale? Seguimientos ecocardiográficos, nada más esto para que no se nos vaya a olvidar, al mes, a los 6 meses y a los 12 meses, ¿vale? Eso importante, eso a tenerlo en cuenta, ¿vale? Y pues ya terminamos con lo que fue el tema. La verdad es un tema bastante importante. Creo que me explayé más de lo que pues debería ser, pero es importante que veamos todo esto a profundidad para que podamos entender el tema. Y más para cuestión de que nos guste el tema. No solamente es aprendernos datos, no solamente es aprendernos números, estadística, cuestiones así. Hay que recordar cuando estudiábamos para las clases de fisiología, las clases de farma, donde nos gustaba leer el libro y nos metíamos muy a profundidad en lo que era el tema y terminábamos emocionados. Entonces, yo les recomiendo eso, traten de estudiar como si estuvieran en la facultad de medicina, con ese entusiasmo de querer ver pacientes salir, poder ir a andar en la calle diagnosticando, ya saben, el morbo clínico de todo médico. Entonces, espero que les haya gustado mucho, de verdad, muchas gracias por ver este video. Les dejo aquí abajo mi Patreon por si quieren ver las clases completas de lo que es el curso en ARC que estoy haciendo. Y bueno, muchas clases están públicas, pero las clases que están cortadas o que solamente hay un pedacito, todas esas están completas en lo que es el Patreon, ¿vale? Les agradezco mucho su tiempo, espero que les haya gustado el video. Si es así, por favor, inscríbanse a las membresías, inscríbanse al Patreon, dejen un comentario, dejen un like, compártanlo con sus amigos y les mando un abrazo a todos.